Y lo hacemos con una mirada puesta a la actualidad, sobre todo a lo que está sucediendo en Venezuela, donde avanzan las conversaciones de carácter político, viendo sobre todo las decisiones del régimen de Nicolás Maduro. En las últimas horas, aquí en NTN24, en una entrevista que concedió el asesor del presidente Joe Biden y director para América Latina del Consejo de Seguridad Nacional, Juan González, fue muy explícito. La fecha límite para que se vean resultados, para que se vean avances, un plan claro, es el 30 de noviembre. González fue muy enfático en destacar que lo que espera Estados Unidos es un proceso que conduzca a la habilitación de los inhabilitados políticos y a la liberación de presos. Y González hizo una distinción. Es una prioridad para Estados Unidos la liberación de los estadounidenses que se encuentran en el grupo de los considerados presos políticos, que según el Foro Penal venezolano son aproximadamente unos 270. Vamos a escuchar las palabras de Juan González y las analizamos con Juan Carlos Hidalgo y con Mariano de Alba. Una de las condiciones que ustedes pusieron para aliviar las sanciones sobre el régimen fue la habilitación de candidatos, particularmente de María Corina Machado, y liberación de presos políticos. Eso no se ha producido. ¿Qué esperan ustedes? Bueno, en Venezuela sí se soltaron a 5 presos políticos, eso fue un primer paso, y la declaración del secretario de Estado dejó muy claro que antes de 270 presos políticos. Entiendo, pero tomaron un primer paso, sabemos que mucho más tiene que pasar, y lo que nosotros, la declaración del secretario de Estado dejó muy claro, antes de fines de noviembre tenemos que ver un proceso para la rehabilitación de todos los candidatos y las candidatas. ¿Incluido María Corina? Sí, todo candidato que se quiera postular, deben ser los venezolanos que decidan quiénes van a ser sus líderes. Y el otro es, obviamente, para nosotros un enfoque de todos los días de este presidente es los americanos que han sido detenidos injustamente, eso para nosotros es clave, y obviamente la liberación continua de otros presos políticos. Tenemos que ver resultados para demostrar que este primer paso sea uno exitoso. Nosotros hemos tomado un paso bastante grande para mandar la señal de nuestro compromiso, pero después del 30 de noviembre, si esas expectativas no son llenas, vamos a tener que, como dijo la declaración, tomar pasos para desmantelar el relieve de sanciones que hemos dado. ¿Qué quiere decir dar pasos para desmantelar el levantamiento de sanciones? Bueno, hay varias opciones y podemos quitar las licencias generales en su totalidad. Hay unos que están argumentando por eso, pero y también hay diferentes opciones que estamos desarrollando, consultando con el Congreso. 10:05 de la mañana en Caracas. Esto decía Juan González. Horas después, en la noche, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en un acto político, reafirmaba que en el 2024 va a haber elecciones con o sin sanciones. Ya vendrán bastantes elecciones. Gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, diputados, diputadas, empresarios, líderes religiosos, cultores, cultoras, movimientos sociales, movimiento sindical. Ya tendremos bastantes elecciones. El próximo año habrá elección presidencial. Ahí está en la Constitución. Como siempre se cumplirá de manera impecable, con sanciones o sin sanciones. Vamos a elecciones. Con sanciones o sin sanciones. Gringos, vamos a elecciones. Decisión soberana de Venezuela. Sin chantaje. Va a haber elecciones. La pregunta que está sobre la mesa es si habrá habilitaciones. Juan Carlos Hidalgo, Mariano de Alba, en este club de prensa. Mariano, comienzo contigo. Lo que dijo Juan y lo que escuchamos luego de Nicolás Maduro en las últimas horas. ¿Qué opinas? Bienvenido. Hola Gustavo, bueno, muchas gracias por la invitación. A ver, creo que es una situación complicada. Efectivamente, ese comunicado del secretario Blinken, que fue emitido un día después de que se firmara el acuerdo entre el gobierno y la oposición en Barbados, es relevante y sobre todo va a condicionar lo que pueda hacer o dejar de hacer el gobierno estadounidense. Ahora, yo sí creo que es importante ver con lupa los términos del comunicado y también los términos del acuerdo de Barbados, porque
allí hay unos detalles muy relevantes. Por ejemplo, en el caso de los presos políticos, si uno ve el comunicado del secretario Blinken, utiliza la palabra comenzarán a haber liberaciones, lo que lleva a la conclusión lógica de que el gobierno estadounidense no espera que para finales de noviembre estén en libertad todos los presos políticos, pero que sí comiencen a haber las liberaciones de algunos de los presos políticos. Y con el caso de la inhabilitación, si uno de alguna forma une el rompecabezas del comunicado del secretario de Estado Blinken y luego lo que dice el acuerdo de Barbados con respecto a ese punto, pareciera que el acuerdo que hubo es un acuerdo donde va a haber un proceso donde las instituciones del Estado venezolano, controladas por el gobierno de Maduro, van a dar la oportunidad para que quien esté inhabilitado pueda solicitar que su inhabilitación sea levantada. Un proceso para revisar y posiblemente levantar esas inhabilitaciones. Pero sobre todo cuando uno revisa el acuerdo de Barbados con respecto a este punto, pareciera que el compromiso que quedó allí escrito, que asumió el gobierno de Nicolás Maduro, no es un compromiso de un resultado de que se van a levantar todas las inhabilitaciones, sino de que va a haber un proceso y pudiese ser el caso de que existiendo ese proceso, pues algunas inhabilitaciones que existen, incluidas la de la señora María Corina Machado, al final no sean levantadas. Si eso sucede, sería una violación del Acuerdo de Barbados. Pareciera que no, pero independientemente de eso, es evidente que va a haber mucha presión política, ya lo decía también González, sobre todo de parte del Congreso estadounidense, de que pues si no hay avances sustanciales, se va a presionar al gobierno de Biden a revertir algunas medidas, pero también recordemos que aquí no se trata solo de revertir lo que ya se otorgó, sino que es posible que si esos avances no se concretan, el gobierno de Estados Unidos no va a poder otorgar otras concesiones que todavía tienen el bolsillo, pero que no se sacó luego de la firma del Acuerdo de Barbados. Y con respecto al comentario del señor Maduro, yo creo que el tema del chantaje, el gobierno de Maduro está diciendo, esto del 30 de noviembre no me gusta, si ustedes me van a chantajear, pues entonces vengan, pónganme sanciones, que yo igualito voy a avanzar con mi plan. Y eso es delicado porque eso también pudiese dar el argumento pues falso, pero al final la excusa al gobierno de Maduro de decir como el acuerdo, la implementación del acuerdo no avanzó, como Estados Unidos dio unos pasos hacia atrás, pues entonces yo no otorgo las garantías electorales a las que me comprometí según el Acuerdo de Barbados. Y en esa trampa estamos los venezolanos, lamentablemente. Aquí hay una gran derivada y es el nivel de frustración que genera estos dimes y diretes de idas y vueltas que hay que leer con pinzas y que a veces generan la euforia en un momento dado de ya tenemos fecha, ya vamos a ver los pasos concretos y luego en el matiz es donde anda el diablo. Juan Carlos, ¿qué opinas al respecto de lo que cuenta Mariano y los detalles, las palabras de ambos dirigentes, de Juan González y de Nicolás Maduro? Yo soy más cínico. A partir de 14, estamos hablando casi 24 años de experiencia chavista, de pesadilla chavista en Venezuela. Yo creo que hay que estar claros en cuál es la jugada aquí de Nicolás Maduro. O sea, él no va a dar garantías para una elección libre, no las va a dar. O sea, no hay un escenario realista basado en la experiencia en donde podamos creer que efectivamente Nicolás Maduro va a permitir que haya elecciones libres el próximo año en Venezuela. Entonces aquí lo que el régimen venezolano está haciendo es jugando con la comunidad internacional, jugando con Estados Unidos, jugando con Europa, haciéndoles creer, o no creo, yo no creo que la gente en el Departamento de Estado y en la Casa Blanca sea tan ingenua tampoco. O sea, yo creo que ellos saben con quién están lidiando, pero obviamente buscan mecanismos para tratar de poner al régimen contra la pared. El problema es que el régimen es el que tiene la papa en la mano. O sea, ya este régimen ha tenido sanciones por muchos años, no le han importado las consecuencias, no han resquebrantado en lo absoluto
su aferro al poder. Por lo tanto, ellos pueden vivir nuevamente con más años de sanciones. Eso no los afecta para nada. Pero bueno, aquí hay una oportunidad para el régimen de jugar con la comunidad internacional, jugar con Estados Unidos, jugar con la Unión Europea, hacerles creer que sí, esta vez, ahora sí, después de 24 años de estar en el poder, después de, se puede decir que, seamos generosos, unos 6, 8 años de dictadura absoluta en Venezuela, ahora sí creen en la democracia. Pues ahora sí van a permitir elecciones libres y entonces de repente entran en estas negociaciones de buena fe. Eso no va a pasar, eso no va a pasar. Entonces, obviamente uno no puede condenar a Estados Unidos por hacer el intento. Y bueno, en buena hora la declaración de Barbados, en donde se establecieron ciertas garantías y todo, pero no podemos ser ingenuos, por lo menos los que estamos afuera, los que no estamos en los zapatos de Blinken, los que no estamos en los zapatos de Juan González, que sí tienen una responsabilidad de tratar de buscar una solución, y eso es lo que está haciendo Estados Unidos, tratando de buscar una solución, y no los podemos criticar por ello, pero quienes estamos afuera no podemos ser ingenuos de lo que está sucediendo, y aquí es simplemente el régimen de Maduro, de una manera muy cínica, tratando de buscar concesiones, sabiendo que no va a haber ningún tipo de concesión por parte del régimen, por lo menos en la materia que más nos interesa a nosotros, que es que haya elecciones libres en ese país. Me gustaría escucharos a ambos sobre el tema de la frustración y cómo impacta en el ánimo colectivo de los venezolanos, porque me parece relevante. Vamos de titular en titular generando noticias y los periodistas somos parte de ese ciclo, el régimen por su parte, el gobierno por otra, diciéndoles a los venezolanos ya casi, ya llegan, ya sanciones, ya obligación de habilitar a María Corina si no vuelven las sanciones. Y vamos creando esos estados de ánimo que me parece son como un carrusel o una montaña rusa, como decimos en mi tierra, que yo creo que acaban generando apatía y ya desafección de lo que puedan contar unos y otros. Mariano, comienzo contigo, por este aspecto que me parece relevante respecto del proceso político que vive Venezuela. Sí, yo creo que ese es un asunto muy relevante porque además los venezolanos y también la comunidad internacional que ha venido, personas de la comunidad internacional que han venido siguiendo esto, como por ejemplo el caso de Juan Carlos, tenemos muy fresco todavía en la memoria el tema de las falsas expectativas, ¿no? Cuando se nos dijo, inclusive durante el gobierno de Donald Trump y de algunos gobiernos latinoamericanos también, que al gobierno de Nicolás Maduro pues le quedaban simplemente algunas pocas horas en el poder, que era inminente el cambio de gobierno, y luego esas situaciones no se concretan, y eso lo que genera, como tú bien dices, Gustavo, es frustración, es apatía, es incredulidad ante cualquier cosa que pasa, y eso termina teniendo un impacto importante que al final termina beneficiando al gobierno de Nicolás Maduro. Por eso yo siempre creo que es importante tratar de ser lo más específicos y correctos posibles, porque justamente vivimos en una época de que la gente solamente se queda con el titular, con una pequeña frase, se amarra de allí y luego y después, pues cuando las situaciones no se concretan, es bastante delicado. Con respecto a lo que decía Juan Carlos, brevemente, yo creo que el razonamiento que él hace es completamente lógico. Y todo esto está sucediendo por dos hechos, ¿no? En primer lugar, yo creo que el gobierno estadounidense hace estos movimientos también bajo la lógica de que la estrategia anterior, durante el gobierno de Donald Trump, digamos de la máxima presión, no funcionó. Y segundo, también es cierto que de alguna forma, estas idas y venidas o estos dimes y diretes no son sencillos a lo interno del gobierno de Maduro, a lo interno de la coalición chavista. ¿Por qué? Porque efectivamente yo creo que no está planteado, el gobierno de Maduro no se plantea una elección libre en Venezuela, pero al firmar el acuerdo de Barbados, dijo allí que iba a hacer algunas mejoras en las condiciones electorales que pueden hacer la elección un poco más competitiva o más competitiva para la oposición. Si el gobierno no cumple eso,
es evidente que el gobierno estadounidense va a empezar a tomar algunas medidas que van a afectar la posibilidad de la economía venezolana de recuperarse. Y eso, de alguna forma, está generando inquietudes, está generando molestias a lo interno del chavismo. Por un lado, algunos sectores que dicen que Maduro no debería ser el candidato porque Maduro ya está sumamente desprestigiado. Y después, a la larga, es posible que algunos sectores del chavismo digan porque el gobierno de Maduro no quiso hacer algunas mejoras, aunque fueran limitadas, pues nuevamente Venezuela está en una situación económica muy comprometida donde el gobierno sencillamente no puede demostrar una mínima gestión, sobre todo aumentando los salarios de los empleados públicos. Juan Carlos. Sí, tiene razón Mariano, o sea, quedamos claros, la estrategia anterior tampoco funcionó. O sea, y nuevamente, no podemos culpar a Washington, y cuando me refiero a Washington me refiero a las diferentes administraciones por intentar diferentes estrategias. La estrategia anterior de máxima presión no funcionó, lo cual da paso a creer que la amenaza de volver a reimponer sanciones no va a hacer mella en el régimen, porque ya pasaron por una etapa de máxima presión en donde no se resquebrajó el régimen, ¿verdad? Entonces, teniendo eso claro, también es cierto que esta generación de falsas expectativas que menciona Mariano, y a mí me sorprendía muchísimo durante la administración Trump hablar con venezolanos que creían firmemente que Estados Unidos estaba a punto de invadir Venezuela y que iba a haber una intervención militar estadounidense para desplazar al régimen de Maduro. O sea, lo creían firmemente y creían que esa era la solución. Al final sabíamos, los que estábamos en Washington sabíamos que eso era totalmente desquiciado, pero bueno, lamentablemente eso también generó expectativas dentro y fuera de Venezuela, dentro de la comunidad venezolana. Entonces, nuevamente, para mí la mayor concesión, la única concesión que importa es que se permita que María Corina sea la candidata de la oposición. Eso es lo único. Tal vez algunos cambiecitos en el tema del Consejo Nacional Electoral, etcétera, etcétera, pero que María Corina sea la candidata. Sabemos que incluso con la capacidad de cometer fraude del régimen, no podría hacerle frente a la avalancha de votos que tendría María Corina como candidata de oposición. O sea, no hay manera de corromper el sistema lo suficiente para hacer eso. El régimen no lo va a permitir. O sea, seamos claros, eso es una amenaza existencial para el régimen. Mariano menciona que hay amenazas para el régimen de la reimposición de las sanciones y puede ser que lo que menciona, es probable que lo que menciona Mariano es cierto. Eso podría generar fricciones dentro del oficialismo, podría acrecentar la presión para que Maduro se haga a un lado, etcétera, etcétera. Pero sabemos que la alternativa, que es, vamos a permitir una elección donde, sí, no la llamemos una elección libre, limpia, porque eso es impensable, pero por lo menos una elección donde participe María Corina Machado, o sea, eso es una amenaza existencial. Tenemos certeza de que eso va a dar como resultado el fin del régimen. Y eso es algo que ellos no van a permitir. O sea, simplemente no lo van a permitir y eso lo tenemos que tener claro.